Abelardo ha ganado y dice Petro que le han hecho fraude. Escuchemos. Disturbios por parte de la izquierda tras el triunfo de Abelardo de la Espriella. Todo esto, por supuesto, fogoneado por Gustavo Petro, que sigue hablando de fraude a pesar de que las autoridades dicen que no hay ni un indicio de que esto haya sido un fraude. Vamos primero con lo que ha sucedido anoche. Anoche, como hemos visto, la cantidad de disturbios por parte de la izquierda. Y esto es Cali. Bueno, aquí vemos a la izquierda saliendo a protestar por orden de Petro directamente, ¿no? Porque realmente el triunfo de Abelardo es indiscutible, más ajustado de lo que se esperaba, pero indiscutible, realmente indiscutible el triunfo de Abelardo de la Espriella. Pero bueno, por supuesto la izquierda nunca acepta resultados democráticos. Lo hemos visto en Perú, cómo siguen llorando y pidiendo impugnaciones y esto y lo otro, tras un triunfo clarísimo de Keiko Fujimori. Y ahora en Colombia, fogoneados por Gustavo Petro, fíjense cómo sale la izquierda a reclamar, ¿no? A reclamar. Aquí vemos, por ejemplo, cómo tienen que desplegarse. Tienen que desplegarse las fuerzas del orden, ¿no? Que, bueno, ayer lo hablábamos un poco con Agustín Laje. ¿Qué van a hacer las fuerzas de seguridad? ¿Qué van a hacer las fuerzas de seguridad ante esto? ¿Qué van a hacer las fuerzas armadas ante un Gustavo Petro completamente ido? ¿Qué van a hacer? Porque realmente Gustavo Petro sigue siendo el presidente y el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Abelardo es el comandante en jefe electo. Ya ha dicho que va a bancar a aquellos militares que no se rebelen ante, bueno, la democracia y le hagan caso a Petro. Ha dicho que a todos aquellos que Petro intente sancionar, que intente extorsionar, que intente decir, bueno, yo te echo, Abelardo apenas asuma, los va a restituir. Eso es un mensaje muy importante por parte de Abelardo de la Espriella, porque Gustavo Petro necesita de la complicidad de las Fuerzas Armadas para terminar de orquestar su estallido. Porque Gustavo Petro está preparando un estallido. Y aquí vemos su último tuit, que es una cosa realmente papelonesca. Fíjense, ahora voy a presentar los algoritmos que hacen vulnerable el software de los hermanos Bautista y que permiten que estados poderosos con capacidad computacional puedan reemplazar a colombianas y colombianos. Bueno, está en esta de, lo hablábamos también con Agustín Laje ayer, Petro está insistiendo que fue hackeado por Estados Unidos e Israel. Es una cosa increíble, un jefe de Estado, presidente de Colombia. ¿Cómo puede caer tan bajo Gustavo Petro? Cae aún más bajo, ha caído de lo que ya veníamos acostumbrados. No es que era un personaje intachable hasta este momento, pero Gustavo Petro nos sorprende aún a nosotros que ya conocíamos su nivel de impresentable. Como no se dejó auditar el software, no se descubrió esta terrible vulnerabilidad y se prefirió una derrota posible de Roya. Bueno, ya lo tenemos escribiendo mal, pifiando las letras, de Roya pírrica del progresismo a cambio de la soberanía nacional. Pieica, no sé, es esto, porque el progresismo es ahora más grande que cuando el pueblo me eligió, lo cual demuestra mucha gratitud y reconocimiento del pueblo de Colombia, que no nos ha quitado poder de la palabra, sino más poder. Es una cosa insólita. Ahora invito formalmente al presidente Donald Trump a hablar, porque a la situación creada en Perú, Colombia y Venezuela creo que hay que meterle mucha sabiduría antes de propiciar una inestabilidad que tendría mucha sangre humana. Ahí está amenazando directamente Petro que va a haber un estallido y un empoderamiento del narcotráfico como nunca. Pero los empoderaste vos, maestro. No, está completamente ido Gustavo Petro, ¿eh? Aquí para la historia, punto, de Colombia, dejo los algoritmos existentes que permiten la vulnerabilidad externa del software. Ya se sabe que los algoritmos que suspendieron de la metabase del E14 como la estampilla de la historia y el candado hash. ¿Qué? ¿Qué dice Petro? Sí permitieron cambiar formularios E14 ya puestos. ¿Por qué habla de cosas que no sabe? Ya sabemos que algunos jurados del exterior que no podían ser jurados residentes en Colombia, sin anular lo hecho en las urnas, eran residentes de Colombia. Ya sabemos que entraron millones de dólares del exterior, dice Petro, invertidos. Ya
invertidos en desprestigiar el gobierno, a mí, al pacto histórico y a Iván Cepeda, que le hicieron querer a millones de colombianos que Iván era guerrillero cuando nunca cogió un arma. Bueno, vos eras guerrillero, Petro, y solo investigó el asesinato de su padre senador, hasta saber el autor oficial y funcionario público, y eso lo llevó como a mí por ser parresiastas a averiguar los culpables del genocidio del pueblo humilde de Colombia. Aquí pueden leer un poco difícil, y para que quede en la historia de estos días y aprendan el pueblo a unirse y defender sus intereses, los algoritmos vulnerables del software privado de los hermanos Bautista. Bueno, Petro, acá lo que dice es, no es que Abelardo fue el que hizo el fraude, sino que una potencia extranjera con mucha inteligencia, creo que en otros momentos ha llegado a acusar directamente a Israel y o a Estados Unidos de todo esto, porque también llama al presidente Donald Trump en este contexto. Gustavo Petro llama al presidente Donald Trump a hablar, viéndolo como parte de los responsables de este supuesto fraude. Y es fuerte esto, porque dice que va a haber una inestabilidad que tendrá mucha sangre humana y el empoderamiento del narcotráfico. El narcotráfico que está de su lado, de las FARC. Todo el narcotráfico en Colombia está del lado de Gustavo Petro, en contra de Abelardo, que es quien viene a combatirlos. Es preocupante este mensaje del presidente colombiano Gustavo Petro, porque está induciendo a que podría haber un estallido. Ya hemos visto las primeras señales de protestas, pero Petro habla de derramamiento de mucha sangre humana. Esto es muy, pero muy grave. Y es increíble que Gustavo Petro es el propio que le da retweet a esto, donde el procurador general habla de que no hay pruebas de fraude. O sea, fíjense el texto, Petro le da retweet a esto y ni llegó a leer lo que dice, porque Gregorio El Hach supervisa en confrarías el avance de los escrutinios electorales y afirmó que no existen pruebas de fraude en el proceso. Es una cosa insólita. Vamos a escucharlo, porque es realmente no tiene ningún tipo de sentido que Petro le dé retweet a esto cuando está diciendo, macho, no hubo ningún tipo de fraude. El tema de la narrativa de fraude, las instituciones, ¿cuál es ese mensaje? Fraude, hasta el momento no hay y no hubo. Bueno, yo vengo oyendo esa palabra y esas expresiones desde hace un año. En ninguna de las elecciones que han sucedido aquí en Colombia, en el último calendario electoral, se ha probado, se ha demostrado, ha ocurrido con fuerza de prueba judicial, ningún fraude, ninguna manifestación de adulteración, ningún hecho que desdiga o manche la pulcritud y la pureza del proceso eleccionario. De manera que quien alega eso deberá probarlo en las instancias correspondientes y seguramente sus pruebas deben ser atendidas por los jueces del escrutinio o por los jueces del contencioso. Procurador, hablando de eso, hoy Iván Cepeda en su rueda de prensa dijo que ha recibido 57.000 reclamaciones. ¿Qué sabemos de esa cifra que se corresponde también al candidato? ¿Las ha recibido él? Sí. Bueno, no sé si él sea... Que lo va a presentar. Bueno, eso es un procedimiento que está contemplado en el proceso electoral en Colombia. Presentar reclamaciones, otros lo llaman impugnaciones. Todo proceso tiene unos momentos y tiene unas formalidades. Si tienen la validez, tienen que ser atendidas. Si son a tiempo, deben ser atendidas. Si resultan extemporáneas, seguramente los jueces van a declarar eso y la van a dejar para otra instancia superior que resuelva eso. Pero vamos avanzando escalonadamente. Bueno, ahí lo vemos, ¿no? Si tienen las pruebas, que las presenten, pero hasta el momento no ha habido ninguna prueba que hable del fraude que está diciendo Petro, que largó este algoritmo medio extraño. Lo que está haciendo Gustavo Petro en estos momentos es preparar el terreno para un estallido social. El propio Petro lo dice, ¿no? Con esto de la sangre corriendo por las calles, el narcotráfico empoderándose, va a haber una orden muy fuerte de que los narcos salgan a generar caos, a generar un estallido absoluto que no le permita a Abelardo asumir, lo cual es muy preocupante, muy preocupante. Esperemos que las Fuerzas Armadas estén a la altura, que no obedezcan al tirano de Gustavo Petro y que obedezcan al nuevo comandante en jefe electo, ¿no? de las Fuerzas Armadas, que es Abelardo de la Espriella, el presidente electo, quien es el próximo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Esperemos que no termine saliendo el plan de Gustavo Petro, que no haya caos en las calles, pero bueno, este es el llamamiento que hace el presidente colombiano de una manera completamente irresponsable. Yo no veo aquí a todo el periodismo que vive hablando de, no, porque las formas, porque esto, porque lo otro, y se hacen todos los socialdemócratas de izquierda. Yo no los veo a todos esos hablando del desastre que está haciendo Gustavo Petro, del llamamiento público que está haciendo Gustavo Petro
a que estalle todo por los aires. Realmente es muy peligroso lo que hace Gustavo Petro. Muy, pero muy peligroso. Estaremos muy, pero muy atentos, amigos. Estaremos cubriendo muy de cerca lo que sucede en Colombia, porque Abelardo ha ganado las elecciones. Abelardo es el presidente electo, pero esto apenas comienza porque Petro se va a resistir y se va a resistir bastante. Habrá que estar muy atentos. Los Estados Unidos tendrán que estar muy atentos también. Recién ha sido un llamado a Donald Trump, Petro. Pero es muy importante esto de Marco Rubio y Donald Trump saliendo a decir, no, el que ganó fue Abelardo. El que ganó fue Abelardo. Ya está, listo. No hay discusión respecto de eso. Por lo cual, Petro tendrá que entregar el poder. Esperemos que sin el derramamiento de sangre que él mismo planea que haya. Si te gustan estos videos, te invitamos a suscribirte aquí a Breakpoint, a dejar tu me gusta, a dejar tus comentarios y a mantenerte informado, porque vamos a estar siguiendo muy, pero muy de cerca todo este tema, porque Gustavo Petro va a querer quedarse en el poder y nosotros vamos a estar siguiendo minuto a minuto esta situación alarmante realmente en Colombia. Mis opiniones, cuéntenos de estas elecciones de Abelardo de las Espriellas y Gustavo Petro, ¿cómo van? Algo que a nadie le convenía y hubiera sido demasiado caro en vidas para todo el resto del país. Obviamente, como te dije, un amigo que él es una persona muy instruida, es pintor, fue músico y también fue embajador y es miembro de la cosmología maya. Y yo le dije, mira, ya que tú crees en todo eso que afecta Latinoamérica, por favor, haz una oración especial para que haya paz en Colombia y que no se vaya a deteriorar entre una guerra civil. Me dijo, sí, con mucho gusto. Y él dijo que de acuerdo a las alineaciones y la energía universal que ellos estaban viendo era de que precisamente lo que pasó en Colombia iba a suceder, que iban a haber, no iba a haber un ganador en la primera vuelta, que la segunda vuelta iba a ser reñida y que iban a haber muchas acusaciones y que todavía esperan un periodo de mala fe y posiblemente con problemas antes de que se lleve la pacificación total, pero ahorita vienen unos retos para el ganador, la verdad, que en primer lugar hay muchas conversaciones que se están interceptando de que los perdedores no están contentos y no quieren dejar el poder y quieren que seguir haciendo lo que ellos quieren, ya que después de 20 años, 30 años de estar peleando por las armas, no lograron conseguir el poder, trataron de hacerlo democráticamente, no hicieron un buen trabajo como todo el mundo sabe y por eso es de que lo sacaron, el pueblo decidió hacerlo. Hay que tener cuidado, que no se vaya esto a caer en una espiral de pérdidas y más pérdidas, porque si ellos se rehúsan a entregar el poder diciendo de que hubo fraude y ya empezaron a hacer acusaciones ante la Corte Internacional diciendo de que personas habían comprado votos y que de la Espriella fue uno de los principales y que debería de ser juzgado por violaciones de los derechos humanos, o sea que están tratando de buscar cualquier excusa para no entregar el poder. ¿Y a dónde nos va a llevar? Pues mira, en primer lugar yo creo que Estados Unidos no se va a sentar con los brazos cruzados esperando que se roben otra presidencia como pasó en Venezuela. En segundo lugar, los observadores internacionales, como ya había predicho, no vieron absolutamente nada fuera de lo común. Vieron que había en algunos lugares donde unas boletas quedaron, tal vez se pasaron de una línea, pero era claro que la persona tuvo la intención, solo porque se salió del círculo dicen, pero es que eso es inválido. No. A partir de eso yo hablé con varios de ellos y me dijeron no hubo ninguna clase de fraude, no hubo ninguna clase de que ellos pudieron haber observado, pero es difícil observar todo lo que sucede, obviamente. Ahora viene si es que ellos van a hacer un conteo, si van a aceptar los resultados y si no los aceptan, ¿qué es lo que va a suceder? Estados Unidos, te lo aseguro, no se va a quedar con los brazos cruzados esperando y dejar que ellos hagan lo que se dé la gana. Se va a hacer respetar el deseo del pueblo. Comandante, hay algo que los colombianos temían, era la reacción después de las elecciones de este domingo. Era la reacción no solamente del presidente Gustavo Petro, sino de Iván Cepeda y de sus seguidores. Y uno de los temas más importantes tenía que ver es con actos de violencia. Te cuento, comandante, que yo estoy en la ciudad de Cali,
después de que se conoció el resultado por parte de la registraduría, se presentaron desmanes en el oriente de la ciudad. Recordó lo que fue el estallido social hace varios años y el temor persiste de que los seguidores de Gustavo Petro, tanto que el presidente Gustavo Petro tuvo que colocar un X diciéndole que guarden la calma en la ciudad de Cali porque la cosa iba de mal en peor, pero finalmente se controló. Estos riesgos se pueden ir presentando en los días que vienen porque se está solicitando en este momento que se revisen los resultados y los escrutinios con jueces. ¿Es una amenaza para Colombia? Puede ser, porque como te digo nuevamente, eso fue precisamente lo que nosotros habíamos anticipado que iban a ver, pero gracias a Dios que las Fuerzas Armadas se mantuvieron libres, se mantuvieron independientes y no interrumpieron, no se metieron en lo que no se tenían que haber metido. Felicitaciones a los militares porque ellos pudieron haber tomado unas acciones que hubieran arruinado la noche para todos y hubiera comprometido los resultados del deseo del pueblo. Ahora, como te digo de nuevo, el problema es de que todavía pueden haber seguidores que van a tratar de evitar de que sea un cambio pacífico como debe de ser y como los déspotas y los dictadores de siempre, ellos quieren quedarse en el poder a como dé lugar y podrían tratar de usar metodología y tácticas que solo podrían herir al pueblo y causar muertes, pero a ellos no les importa eso, eso es desafortunadamente lo que sucede. Y lo único que sí te puedo asegurar es de que no van a ganar, porque si ellos quieren hacer las cosas a la fuerza, les va a salir carísimo, ya que eventualmente cuando el presidente electo tome posesión, entonces él puede pedir la ayuda de Estados Unidos y les vamos a ayudar a perseguir a todos estos criminales, ya que muchos de ellos están metidos en el narcotráfico y tienen miedo precisamente que al entrar el nuevo presidente firme órdenes de extradición y empecemos a traer a todos estos criminales. Eso es el verdadero peligro de que ellos no quieren que se haga cambio de gobierno porque saben que el momentito que de las frías quede de presidente, tome posesión, la relación que tiene con Estados Unidos, que él ya dijo que él va a combatir el crimen, le permitiría empezar a firmar las órdenes de extradición para que los traigamos a Estados Unidos, a meterlos a la cárcel y juzgarlos acá y que se pudran aquí en las prisiones. El trabajo de la registraduría en Colombia fue impecable, entregando en menos de hora y media los resultados, pero el presidente Gustavo Petro dijo que pedía que se hagan los escrutinios, que se haga ese acompañamiento que en este momento se está haciendo, de no darse o que esos escrutinios den y ratifiquen a Abelardo del Espriella y tanto Gustavo Petro como Iván Cepeda no acepten la derrota y no quieran entregar la Casa de Nariño, ¿qué podría pasar? ¿Cómo podría actuar Estados Unidos? Ellos podrían, y ese es el miedo que tenemos. Muchas de las conversaciones y muchas de las intercepciones que se han hecho electrónicamente, como tú sabes, hemos tenido ahí equipo vigilando lo que está pasando. Y muchas de las conversaciones que se han escuchado en realidad se indican de que ellos quieren evitar a como dé lugar que se tome que ellos dicen que al hacer el conteo, que están exigiendo un conteo, van a demostrar de que hubo un fraude, pero en realidad, ¿quién fue el que cometió el fraude? Y en esos conteos es cuando se ha dado el momento oportuno para que los perdedores puedan darle vuelta. Inclusive que en Estados Unidos se ha sucedido, donde vieron a ellos iban perdiendo por 60% y 60-40 y de repente hubo un conteo y le dieron vuelta con baletas que dijeron, bueno, pero y estos es que estaban metidas en una caja y qué casualidad que 100% toditas las papeletas que encontraron en esa caja eran para el perdedor y eso le dio la vuelta a los resultados. Eso ha sido pues una de las tácticas que ellos siempre han utilizado. Puede suceder en este caso y podría llevarnos a una situación bastante peligrosa, ya que yo sé que muchos de los que están opuestos al narcocomunismo de Petro y su gente no van a dejarse, se van a quedar sentados con las manos libres y eso podría elevar de que ellos decidan pelear y claro, los otros van a responderse y ahí es donde empiezan las guerras civiles y podría haber pérdida de vida, que esperemos que no sea así, que se mantenga la cordura
pero todavía tenemos un periodo ahorita de por lo menos 40, 45 días de peligro y todavía no podemos decir, tenemos la seguridad de que el presidente electo va a tomar posesión. Comandante, estoy viendo como una radiografía, algo muy similar a lo que pasó con Honduras, que fue muy apretada también la elección, a lo que pasó también en Perú, y donde se ve como muy marcada la división entre izquierda y derecha. Lo mismo puede pasar con Colombia o lo mismo está pasando con Colombia porque ya se tienen unos resultados preliminares, pero se sigue insistiendo en la duda de un fraude. Y ese es el peligro que tenemos ahorita, como te digo. Miren, en Estados Unidos tenemos una división enormísima, donde es increíble que la izquierda y la derecha están tan aislados que todo el mundo predice que en otros 10 años posiblemente Estados Unidos también se desarrolle una guerra civil, porque el odio que se tienen entre ellos es tan marcado, es increíble. Yo nunca pude haber creído que este país se iba a dividir de tal extremo. Lo mismo está pasando ahí. Lo mismo que, como tú dices correctamente, eso lo vimos que sucedió en Honduras. Y la diferencia en estos países fue, gracias a Dios, que las Fuerzas Armadas no intervinieron como lo hacían anteriormente, ya que las Fuerzas Armadas anteriormente, el que mejor les pagaba, terminaban apoyándolos, sabiendo de que ellos iban a tener grandes cargos posiblemente ministros de defensa, si ellos apoyaban al que estaba peleando, y ellos pues hicieron el cambio y forzaron de que hicieron declarar al ganador, casi prácticamente lo mismo que hicieron tan descaradamente en Venezuela. Puede haber, aquí lo mejor del caso es de que las Fuerzas Armadas colombianas se han mantenido neutrales y yo creo que ellos saldrían a defender la paz y evitar el conflicto neutralmente, ni favoreciendo a uno y el otro. Y eso es el trabajo que tienen que hacer ellos en realidad, no tomar lados y tomar bandos que les va a beneficiar. Yo creo que eso va a ser el resultado que vamos a ver en Colombia, pero sí hay mucha división y hay mucha controversia que si las Fuerzas Armadas estuvieran más débiles, sí podrían haber complicaciones. Usted lo acaba de decir, comandante Luis Quiñones, que la importancia de las Fuerzas Armadas en Colombia van a ser vitales para lo que va a suceder en los próximos días. Tanto así que Abelardo del Espriella en su discurso le hizo un llamado a las fuerzas militares de jurarle lealtad a la Constitución. ¿Eso de alguna manera toca a las fuerzas militares en Colombia? Definitivamente, porque ellos tienen que recordarse, ya que al lado estaba Bolívar, recordemos de que Bolívar dijo de que el ejército que apunta las armas contra el pueblo son cobardes y que no merecen tener el uniforme. Y en este caso, totalmente correcto. El trabajo de un militar, les guste o no les guste, es juramentarse y tener obediencia a la Constitución y al que representa el gobierno, en este caso el presidente, ya que ya el pueblo habló. Ellos tienen que respetar ahora el deseo del pueblo y respetar al presidente que viene, porque ahora eso es un proceso de confirmación y de transición. O sea que ya se sabe quién es el líder. Ellos ahora tienen que decir, tenemos que estar neutrales, pero defender el deseo del pueblo, que es que el ganador va a tomar posesión y cuando él tome posesión pasa a ser el presidente y nosotros no le debemos ciegamente la lealtad, pero le debemos la lealtad al país y a la Constitución y todos los, inclusive el presidente se tiene que regir por la Constitución colombiana. Y eso es lo que tienen que recordarse, de que solo porque yo gané no significa que estoy sobre la Constitución y la ley, tiene que respetarla. Y eso es lo que aparentemente Petro no entiende, que él tiene que respetar la Constitución. Y si el deseo del pueblo fue que ellos ya no sigan, pues que lo respeten. Ya tuvieron oportunidad, ya pelearon por las armas, perdieron, pelearon democráticamente, perdieron. Muy bien, entonces acepten el deseo del pueblo. Pues tocará esperar estos días cómo se resuelve. Gustavo Petro dice que le han hecho fraude porque ha perdido, pero vamos a ver qué va a pasar más adelante. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita.